cámaras. Que vamos a repasar lo de la vez pasada. A ver, Kevin, Camila, Laura, Carol, Nicole, Estefanía, Kobe, todos. Nicolás, Kevin, Kobe, Diego. Bueno, entonces les voy a compartir nuevamente ¿Me están escuchando? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, todo bien. Bueno, les voy a compartir entonces el plano para ver, digamos, para repasarlo un poquito con más calma. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Tienen que calcular la cantidad de concreto, es decir, los metros cúbicos que hay en las vigas, columnas, zapatas, todo eso, ¿sí? Los metros cúbicos. ¿Por qué? Porque una columna, digamos, es un elemento así. ¿Por qué o cómo? Y una viga, pues es una cosa así, que está, digamos, en el otro sentido, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace uno para calcular el volumen de eso, ¿no? Porque es el tema que nos interesa. Entonces, simplemente es lado por el otro lado. ¿Sí? Base por altura por la longitud, digamos. Y ahí obtiene uno la medida, el volumen, ¿no? O sea, entonces, el volumen en metros cúbicos. ¿Por qué en metros cúbicos? Porque una, dos y tres medidas. Entonces, estas dos da metros cuadrados y junto con esta da metros cúbicos. Entonces da metros cúbicos. Posiblemente de 1 metro cúbico, 3 metros cúbicos, lo que sea, ¿sí? 0.5 metros cúbicos, lo que sea que dé la multiplicación de esto por el largo, ¿sí? Eso da la medida. Entonces, por ejemplo, para sacar una zapata, vamos a escoger esta zapata que es descentrada, entonces tenemos que ir al detalle que es esta de acá. O sea, esas son las dos cosas que tenemos que ver naturalmente. Entonces nos acercamos, me voy a acercar a esta zapata, me voy a acercar a esta zapata y vamos a ver qué podemos obtener de esto. Dice columna, aquí dice zapata, 1,20 por 1,60 por 40 centímetros. Y vamos a acercarnos al detalle. Entonces, sabemos que tiene, o acabamos de ver que tiene 1,20, ¿cómo es la cosa? Por 40 me parece, por 60 centímetros. Vamos a descubrir si eso es verdad. Aquí como que, no, aquí está. 1,20. Bueno, aquí tengo otra medida. 1,60. Entonces sabemos que la zapata, este cuadrado que tenemos que averiguar en este momento, este dadito, que es la zapata, de donde la columna va a salir por aquí. ¿Ven? Aquí está la columna. Entonces este dadito mide 1,60, 1.60 y por este lado mide 1.20 y de altura, ¿cuánto decía en el otro lado? .40. 0.40. Listo. Entonces de altura 0.40. Listo. Ahí ya tenemos entonces el volumen de esa zapata, ¿sí? Entonces es 1,60 por 1,20 por 1,40 y nos da 0. No sé, 0.7 metros cúbicos. Listo. Este es el de una zapata. Entonces sacamos el valor, perdón, sacamos la medida de una zapata, ya tenemos la medida de una zapata. Luego hay que hacer lo mismo con esta, con todas. Lo mejor es que lo vayan marcando. Entonces,
digamos que, no sé, hagan una bolita o ya sea a mano o en computador, no sé, hagan una bolita y aquí le pongan uno o impriman ese plano y lo vayan marcando. Eso se llama la memoria de cálculo. Entonces aquí le ponen uno y en la lista, porque pues tienen que hacer una lista, voy a escribir con el otro. Entonces, tienen que hacer una lista o algo, preferiblemente como en un cuadrito, y entonces zapatas. Entonces, zapata uno, tanto por tanto, por tanto, por tanto, igual al total de metros cúbicos. Entonces, X metros cúbicos, la zapata 2, la zapata 3, la zapata 4, la zapata 5, la zapata 6, tal, tal, tal. Y luego entonces aquí va a dar un total de 5,84 metros cúbicos de zapata, ¿sí? O de concreto por ahora. Pero sabemos que es de las zapatas. Lo mismo haremos con las vigas, lo mismo haremos con las columnas. Entonces, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5, columna 6, etcétera. Entonces, al tener, ya sabemos cómo las zapatas, ¿verdad? Entonces, todas las zapatas. Bueno, ahora vamos a ver las columnas. Entonces, vamos a coger esta que es columna A4 en la en el eje A, en el eje 4 de 30 por 50 y está en el nivel menos 0,05. Bueno, vamos a ver entonces el cuadro de las columnas, que es esta, que dice A1, C, A3, C4, A4. Entonces, evidentemente es esta, porque esta es la A4, ¿verdad? La que vamos a ver es la A4, ¿sí? Carlos, una pregunta. En ese caso que de pronto las columnas, hay varias columnas, ¿sí? Tienen lo mismo Todas por son decirlo así, los iguales. ejes. Entonces ahí solamente se crearía columna, digamos, medidas tal que están en tales ejes y se ponen las medidas o también se tiene que poner columna uno, columna dos, columna Es mejor 3. poner columna 1, columna 2, columna 3 y todas van a dar 0,7 metros cúbicos y la otra 0,7 y porque luego va a haber unas que no sean. Entonces columna 1, columna 2, todas estas columnas van a dar lo mismo, pero luego la columna 8, la columna 9 van a dar 0,4, 0,9, no sé qué, Ya y luego hay se unas que suma. dan menos. Claro, hay unas, son diferentes. Entonces, pues todas ponerlas en la tablita e ir marcando. Entonces, la columna uno la va uno marcando en el plano donde está haciendo la memoria de cálculo, ¿sí? Columna uno, columna 2, columna 3 y así sabe que las midió todas, ¿no? Si le salieron 20 y aquí hay columna 19, pues falta una, ¿sí? Entonces, es para eso que se hace la memoria. Básicamente, para que ustedes estén seguros de que están midiendo todo y para que el que lo revise, porque siempre hay gente que revisa, pues también esté seguro de que el cálculo está bien hecho o que lo pueda, digamos, comprobar de una manera un poco más fácil. Porque si uno ve total de metros cúbicos de columnas, 10,5 metros cúbicos. Bueno, pues simplemente tiene que creer, ¿no? Tiene que hacer un acto de fe. En cambio, si hay una memoria donde diga está la columna uno y luego puede ir uno a una tabla y ver y verificar y la columna 2 y la columna 3, pues se hace mucho más fácil, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta Carlos. ahora, señora? Am, entonces, digamos, para el elemento de placa, ¿es necesario también hacer, digamos, una especie de memoria o nada más uno puede señalar como placa y ya? Pues en la Yo hice una placa, sola placa. la placa es, en la placa tienes que diferenciar todas las vigas y todas las viguetas, básicamente, y más encima la placa, o sea, la tortica de concreto. Esto que está aquí es la placa, o sea, tienen que sacarle la cantidad a, ay, perdón, El área, ¿no? tienen que sacarle el volumen, porque es que son vigas. Esto es una viga, esto es una vigueta, esto es una vigueta, esto es otra vigueta, otra, esta es otra vigueta, esto es otra viga, esto es otra viga, esto es otra viga, una vigueta, otra vigueta, vigueta, viga, vigueta, vigueta,
Pero Viga. Carlos, pues no sé, yo mirando las especificaciones que se hacen tanto como de las viguetas como de las vigas, la placa está encima de las vigas y las viguetas y pues entonces ahí como que Es no. que no, es que no, 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 eh, entiendan que una cosa es las vigas y las viguetas y otra cosa es la plaquita que va encima. Las vigas y las viguetas y la plaquita, todo eso es el entrepiso, ¿sí? Carlos, otra pregunta ya que está ahí, esos flejes que amarran las varillas de las viguetas, No, pero ¿qué no, no, separación tienen entre ellos? No, no lo- solamente que quiero saber cuál es la separación entre esos flejes. bueno, espérate a ver porque no sé. Eh, eh, uno diámetro 6, diámetro 14, longitud 50 centímetros tiene. No sé, no sé si no está aquí o qué. Eh, acá en el otro sentido, entonces aquí podemos ver que tiene zona confinada, detalle de nudo, distancia 2, primer estribo en viga a 0.5 metros de acero longitudinal. O sea, el primer estribo o fleje está a 0.05 metros del acero longitudinal, o sea, de este. Y como podemos ver, hay 1, 2, 3, 4, 5 a 0.5 y 0.05, perdón, y los otros no lo veo. Distancia 2. ¿Dónde está la distancia 2? ¿Dónde podemos ver la distancia 2? A ver, busquémoslo por acá. No, no parece que no aparece. Entonces podemos decir que están al doble, a 10 centímetros. Estas primeras 1, 2, 3, 4, 5 y 6 flejes, o sea, estos de acá, los que se repetirían de para allá, los primeros 6, o dejámoslo todo a 10 centímetros, ahí está, para no complicarnos. Todo a 10 centímetros, todos los flejes están cada 10 centímetros. Entonces la distancia de los flejes en las vigas también la podemos tomar para las viguetas. Pa- estamos Porque es que ahí hablando, dice vigas, estamos la de las, hablando, señor. ¿cuál? ¿Cuál? Sí, ¿Cuál es que de lo que las usted está viguetas? mirando dice vigas. Entonces es lo que le pregunto. ¿La distancia que hay entre los flejes de las vigas también la podemos tomar para las ¿Dónde, viguetas? dónde dice vigas? En esa parte rosada que estaba mirando donde estaba tomando la distancia entre flejes, en la parte de ¿Esto? arriba ¿Esto dice acá? primer estribo en viga. Ah, bueno, pero sí, tomémoslo cada 20 todos los flejes, ahí está. Cada 20, listo. Cada 10, perdón, cada 10 Entonces, centímetros, todos los flejes eh, de las viguetas. Esto, ahí dice viga, pero esto es un detalle de las viguetas, evidentemente, ¿no? Aquí dice viga, pero no es que sea la otra, sino que es la vigueta, simplemente. Tengo una, otra pregunta. En lo de la placa, nosotros ya tenemos la placa, ya la sacamos, pero entonces tenemos que sacar también los volúmenes de todas las tiguetas. Claro, la placa, insisto, la placa es las vigas, viguetas y eso, no es la torta superior, no es esto de acá. Por eso Las, nosotros la sacamos placa, fue esa. no, esa es una partecita. Eso es Mm, una partecita, pero la parte importante, digamos, está conformada por todas esas vigas y viguetas, estas, estas y estas. Y bueno, y todas. Entonces hay que bueno, sacar todas esas. Entonces, bueno, para sacar para hacer la cubicación de esas vigas y viguetas, pues hay que medirlo, el plano está a escala y ver también, digamos, esta medida. Entonces tiene 30 por 40. Entonces la viga tiene 30 por un lado y 40 por el otro. Esta es, y medimos, y esta viga está desde aquí, perdón, desde aquí hasta aquí y entonces ahí tiene 3 metros. Eso quiere decir que de aquí para arriba tenemos 3 metros. Perdón que escribo con el mouse, pero bueno. Entonces tenemos aquí 0.3, aquí tenemos 0.4 y los 3 metros. Y ahí obtenemos esta de acá.
Sí, Ahora, sí, ¿sí? yo le entiendo, pero yo pensé que había una forma más fácil. No, no, no. Forma más fácil. Pueden. No, no, no. Eso es largo, es fácil, pero es largo. Es demorado, digamos. Aquí entonces esta es de 30 por 40. Entonces, 0.30 por 0.40 y entonces mide uno desde aquí, perdón, hasta aquí, y entonces le da 2 metros. Entonces, por 2, esto le da X metros cúbicos. 0.8 metros cúbicos, 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos, los metros cúbicos que sean. Carlos, una pregunta. O sea, eso mismo también toca hacer con las viguetas, ¿verdad? Claro, todas las viguetas, pues aquí se saca una vigueta y esta es igualita, y esta es igualita, y esta es igualita, y esta es igualita. Entonces, la Una por una. vigueta, no, no una por una, pues ustedes tienen, entonces la vigueta es así. Esta vigueta que estamos midiendo en este momento, entonces tiene 0.1 por 0.40 pongamos que 2 metros. Entonces hacen 0.1 por 0.4 por 2 metros, eso es igual a 0.8 metros cúbicos. Entonces, 0.8 por 1, 2, 3, 4 y 5 viguetas que hay por 5 es igual a 4 metros cúbicos, por decir algo, ¿sí? Entonces aquí pueden poner en el cuadro de viguetas, vigas y viguetas o viguetas, pueden poner la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y entonces, lado por lado por lado, entonces 0.1 por 0.4 por 2 metros, da un total de 4 metros cúbicos. ¿Ven? Entonces ahí digamos que no es hacer una por una, porque si todas son iguales, ahora, que todas sean iguales, ¿no? Si no son iguales, pues hay que hacer una por una. Luego está la torta superior, que es la placa que va por acá, por allá, por todo eso, que es la que dice Wisman que ya calcularon ellos. Pues Yo tengo eso, otra pregunta. por eso, La, en el caso, eso es más sumado, ¿no? O sea, miren que aquí todo sería una superficie que ocupe todo eso que acabo de rayar. Dios mío, es difícil cambiar entre lápiz y tabla. Que ocupe todo eso que acabo de rayar y tiene, digamos, este grosor. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende eso antes de la pregunta de Wisman? ¿Se entiende o no? Wisman, no te estoy viendo en todo caso. perdón. Sí, ¿Sí se entiende? O sea, evidentemente aquí encima hay la placa toda, son vigas, viguetas, tal, y una torta de concreto encima, ¿sí? La torta de concreto encima, pues va por aquí. Ay, perdón, hasta aquí nomás. Entonces, esta torta hay que calcular esta área. Ahí sí tienen que calcular el área en el computador. Entonces, sí. miden este punto, y hasta acá, y ahí les da un área. Lo multiplican por la altura, por el grosor de la plaquita, de esa tortica de concreto, y les da el volumen cuadrado, que ese sí es de una sola cosa, ¿no? No lo van a dividir, es una sola cosa, total. Esto, pero la pregunta que, bueno, nosotros cuando estábamos sacando eso, ¿no? Nos preguntábamos si debíamos tomar la placa desde el muro o desde la esquina después del muro. No, Antes. uno en principio tiene que, no, todo el muro, todo, ¿no? En ¿Todo? principio tiene que evitar las columnas porque, porque pues no va sobre las columnas y eso, pero no, es mejor, no se preocupen, háganlo completico, Ah, ok, listo. hasta el Vale, vale. borde, porque entre otras cosas, digamos, eso es muy poquitico y, y como uno siempre gasta más, siempre hay desperdicio, siempre de todo. Entonces no hay problema con esos pequeños intersticios. De todas maneras, usted piensen que se hace la placa completa, ¿sí? Y luego, y Esto, luego las columnas quedan los pelos y luego las columnas se hacen prácticamente encima, digamos. pues no, no, nosotros no nos dijeron, pero igual nosotros sacamos todo con el desperdicio del 5%. Sí, eso ya lo habíamos visto en la clase, los anteriores compañeros explicaron muy bien todo eso. Entonces el 5 inclusive puede ser el 10% dependiendo del miedo que tengan, pero el 5% está bien.
Carlos, entonces tendríamos que hacer dos placas, la de arriba y la de abajo, La de abajito, abajo es la por placa de decirlo. contrapiso, que es esta de acá. Placa de contrapiso, espesor 10 centímetros, que es esta placa, digamos, la que iría, esta sí iría en todo el contorno del edificio. ¿Sí? Porque aquí esto de aquí no lleva placa porque es un vacío, es una doble altura, este pedacito de acá. En cambio Carlos, la otra sí es completa, 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 completa. Carlos, otra duda. ¿Es necesario poner, por ejemplo, el volumen de cada una de las viguetas? O sea, no sé, por la parte del grupo de nosotros, pues ellas vienen clasificadas por vigueta tipo uno, tipo 2 y tipo 3. Entonces nosotros lo que hicimos fue sacar el volumen de las tipo uno, de Sí, las sí, tipo 2, de las tipos también 3 puede y... ser. Pero entonces márquenlo. Entonces, Vigueta tipo uno, entonces ustedes marcan tipo uno, no sé, con un color. Pueden la tipo 2, De hecho, ahí vienen marcadas también, ahí se nota Sí, que dice vigueta pero, tipo 2. sí, pero no, no, hay que acercarse para el más gráfico, es más gráfico la memoria, que sea Ah, ok. más gráfico Vale, vale. que tal. Pero sí, sí. Profe, una pregunta. Lo que pasa es que tienen que estar seguros que esta medida sea igual. Pero si dice Vigueta uno, Vigueta 2, es porque son iguales, señora Camila. Al momento, o sea, al momento de hacer un traslapo, ¿qué medidas debo tener en cuenta ¿Un o... traslapo de qué? De hierros. Sí, sí, señor. Pero espérate porque no hemos entrado al hierro. Ah, ok. El traslapo lo que tienes que tener en cuenta es lo que diga el plano. El plano dice cuánto mide el traslapo. Ya ahorita lo vemos. Mm, lo tenemos que ver ya, se nos acabó la clase, siempre me coge la noche. Bueno, entonces vamos a hacer las columnas y vamos a medir solamente en las columnas, o sea, tengan en cuenta el piso y el entrepiso. Y lo que vamos a medir son las columnas que hay aquí. O sea, no de todo el edificio ni nada, solamente estas columnas que hay entre el piso y el entrepiso, ¿vale? Lo que diseñamos, los edificios que diseñaron, los locales que diseñaron. Entonces aquí sabemos que estamos al menos 0,05 y la columna llega hasta el más 4,25. No, sí, tiene esa altura, aquí, en este punto. Entonces, en la columna, estas columnas están, mm, eh, aquí tienen el nivel, hasta acá llegamos, hasta el qué, hasta este piso que está en esta parte, hasta aquí llegamos. O sea que esta es la columna que ustedes tienen que medir, ¿sí? Solamente hasta ahí, porque solo vamos a medir un piso. ¿Sí? Entonces, la columna es tanto por 4 metros, no sé qué. Este es más 0,55, o sea que este es el nivel 0, digamos, o sea que más 4,25. 4,25 es lo que mide la columna. Lo revisan bien, pero creo que son 4,25. Entonces, una columna, todas las columnas que sean iguales. Entonces, columna 1, columna 2, columna 3, o columna 1, 2, 3, 4 y el total, columna 2, 3, 4, 8, 9, 10, no sé qué, y el total, etcétera. ¿Sí? Eso es Carlos, perdón. insisto, para el concreto. Sí. O sea, ahí cuando está mostrando el nivel de arriba, es el nivel determinado de la placa por encima. O sea, tocaría contar es por debajo los menos 10 centímetros, que es Bueno, sí. a donde iría la No, columna. menos 40, menos 40. Eso. Hasta aquí, sí. De aquí hasta abajo. Tienes razón. De aquí para abajo. ¿Listo? ¿Queda claro? De ahí para abajo. Y en el caso, perdón, en el caso de los flejes de las columnas, ¿lo sacamos tal De cual aquí como para está el abajo. despiece ahí? De ¿O aquí también para lo abajo. vamos a contar cada 10 No, centímetros? no, no. Como está aquí. Aquí sí está clarísimo. Listo. ¿Sí? Sí, Que señor. no sé dónde está lo otro y no quiero perder tiempo, por eso dije cada 10 centímetros. Pero uno lo que tiene que ver es el plano y lo que diga es lo que es. Entonces aquí hay 8 flejes cada 7 centímetros, 20 flejes cada 11 centímetros, 8 flejes cada 7 centímetros, 13 flejes cada 7 centímetros, ¿sí? Entonces, eh, o sea que los elementos horizontales son 13 más 8 más 20 más 8, ya, listo. Esos son los flejes, los elementos que van transversales a la columna, ¿no? O sea, los que hacen esto.
en teoría, ¿no? O sea, este es el conceptualmente para que se entienda. Pero en cada elemento puede ser diferente. Como vemos acá, esta columna de 30 por 50, ¿sí? Esta columna tiene una base de 30 por 50 y de altura, pues tendrá lo que tenga. Entonces digamos que es así. Ay, otra vez el esfero. Entonces cojo, esta será así, ¿sí? Esta es la columna. Y no tiene los 4 hierritos y el fleje, no. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 hierros que suben. Y aparte de eso, los flejes, ahí, voy a cambiar de color, está este fleje que da la vuelta así, está este fleje que da la vuelta así, hasta acá, este fleje que da la vuelta aquí hasta esta de acá, está además el fleje que le da la vuelta a todas las varillas. ¿Sí pillan? Entonces ahí este fleje, está este fleje y este fleje. ¿Sí o no? Aquí de hecho nos están diciendo que en el total de la columna hay 162 estribos, número 3, 162 estribos número 3, 162 por 2, que son estos dos de acá. Entonces hay 163 número 3, o sea 1 de 148 centímetros, ¿sí? Otro de 63, entonces hay que tener lógica. Voy a borrar todo eso. Entonces, de 148 es el más, evidentemente, es largo, ¿no? Entonces, es este de acá. Pero bueno, eso no importa, o sea, esa es la medida despiezada, que en todo caso la tenemos arriba. La tenemos acá. Aquí tenemos despiezado cada uno de los flejes. Entonces tenemos este de acá. Ay, Dios mío, qué mamera. Este de acá es este de acá por 2. ¿Sí? Este de acá es el que da la vuelta completa, el largo. Y este de acá es este de acá. ¿Sí lo ven? Esa es la columna. Entonces esos son los flejes. Las varillas largas son esta y esta. ¿Ven? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 varillas en total las que configuran esa columna. No son 4 como normalmente las comunes y corrientes. Y aquí podemos ver esas varillas largas, que son estas que están en el otro sentido. Esta y esto de acá. Ahí debemos sacar las medidas. Miren que la línea roja son cotas simplemente, la línea blanca son cotas también, entonces son solo las moraditas y solo tenemos que tener en cuenta pues hasta donde nos compete, ¿no? Hasta el nivel que tenemos allí. Entonces aquí tenemos esta varilla que va hasta acá, podemos tomarla toda, ¿sí? Y aquí dice 5 varillas número 6 de longitud 620. Pueden dejarla así, digamos que tomamos la varilla entera y la dejamos ahí los pelos, ¿sí? Porque acuérdense que estamos midiendo solamente hasta aquí. Estamos midiendo solamente hasta aquí en flejes, pero en esta otra podemos medirla completa. O sea, es esta varilla que hay acá. ¿Sí? ¿Sí me entienden? O sea, la vamos a medir completa porque vamos a dejar ahí para construir el otro piso. Sí, Entonces, señor, inclusive pues así también lo hice yo. sí, así es, está bien. Entonces son 5 varillas por este lado y aquí son 5 varillas de 3 metros y aquí está el traslapo. Mira que aquí aparece, ¿quién me preguntaba? Se fue, quitó la cámara, desapareció, se voló de la clase. Carlos, qué pena, sino que es que ya la otra clase... Bueno, aquí está el traslapo, entonces aquí hay 5 varillas de no sé qué y aquí están las otras que son 5 número 6, longitud 7 metros, ¿sí? Carlos, entonces ahí serían de esa, por decirlo así, de eso, serían las dos
Independientemente dos? de que la otra, o sea, sí, porque mira, la primera sí, porque es... la otra sube muchísimo, pero no importa, las dos. Ah, ok, listo, O Carlos. sea, son estas dos y esta sí es una sola. De este lado es una sola. Y los flejes, chu, 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 chu. Y con las vigas sucede lo mismo, simplemente es verlo con cuidado. Es decir, aquí hay dos varillas que van para acá, luego hay otras dos varillas que miden esto y así. Y aquí están los traslapos. Aquí están los traslapos de 90 centímetros, pero eso no importa. Aquí dice dos varillas de 2,90 y aquí cinco varillas de 5,41, dos varillas de 2,80 más las colitas, 3,05 con las colitas, ¿no? Porque aquí tiene una, bueno, con la colita, pues. ¿Sí? Bueno, Carlos, entonces toda esa información, ¿cómo se podría graficar? Digamos, para entenderse, ejemplo del acero. Hablan, ¿no? Lo del hierro pueden usar otro planito y simplemente ir marcando lo mismo. Entonces los hierros de todas estas vigas se marcan así. Entonces, viga tal, hierros. Entonces, en el plano de hierros marcan esta y dicen viga 1. Entonces, no sé, flejes. Y entonces, tantos flejes, viga 2, hierros largos o varillas largas. Entonces, tanto y así, como quiera, o sea, bueno, así, mejor dicho. Es simplemente en una tabla, ¿no? En una tabla, lo mismo que la anterior. Entonces, viga 1, entonces, no sé, pero puede ser en este Qué caso, pena interrumpirlo, digamos así como su merced lo estáis haciendo, es como yo lo hice en una tabla en Excel, sacando pues la cantidad de los flejes que hay de cada viga. por eso, entonces aquí serían flejes, digamos, 50 tipo A y 50 tipo B y 50 tipo C y la medida del fleje entonces es esta, bueno, o sea, no sé, 40 centímetros, entonces 50 por 40 son 2 metros, 2 metros, 2 metros y todos estos flejes van a dar 6 metros longitudinales, ¿sí? 6 metros de varilla, lo que dé. Simplemente es ir Profe, sumando, buscar la manera de ponerlo ahí para sumarlo. profe, yo tenía esa duda porque como la vez pasada explicó esa parte de la medida de los flejes, pero entonces yo esa parte no se la entendí muy bien para sacarle la medida en metros. Sí, simplemente digamos que el fleje mide, no sé, 40 centímetros y por aquí 20 y por aquí 20. Entonces son 60, 80, 0,8 metros, simplemente. Son 80 centímetros, son 0,8 metros. Y Ah, ok. luego, y luego lo pasan a una tablita para organizar y marcan qué están midiendo. Entonces está la viga 1, está la viga 2 y la despiezan, digamos, en una tablita de Excel para que se sepa cuál es cuál, qué cosa es qué cosa. ¿Listo? Si tienen más dudas, pues pueden preguntarme por WhatsApp o algo. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Carlos, una pregunta, ¿y la forma de entrega usted cómo se los enviaremos o los subimos a Moodle? A Moodle. Pero ya lo vamos a hacer para la entrega, para el corte. Ya no que Ah, sea una tarea aparte, sino para el corte. Espero Ok, que hayan avanzado y Carlos. si no, pues tienen el tiempo para hacerlo. Perfecto. ¿Listo? Bueno, que tengan buen fin de semana. Nos vemos. Que estén muy Chao. bien. Chao. Gracias, hasta Chao, luego, Trabajen Carlos. mucho y Hasta que luego. Chao, descansen. profe. Carlos, que Chao, esté bien. Carlos. chao, Chao, Carlos, que nos les vaya vemos. bien. Luego. Chao.